Hola, empezamos con la transmisión en vivo. Hoy día somos dos nutricionistas que vamos a estar conectadas. A ver, vamos a estar hoy día conectadas. Hola, Hola, Cristi, ¿cómo ¿qué tal? estás? Qué Muy lindo bien, verte. ¿tú? Bien, por Sí, aunque suerte. sea por acá. Sí, qué bestia, tantos días, tantos días. Pero bueno, igual nosotras siempre Así es. conectadas, conversando, poniéndonos al día en cuanto a la nutrición. Y nada, con ganas de verte y conversar un poco varios temas. Hoy día creo que el primer tema y el más importante va a ser la nutrición en familia, que nos hemos dado cuenta que hemos estado tanto tiempo juntos, ya sea con una persona, con dos Conviviendo. personas, conviviendo, y muchas personas nos hemos dado cuenta que en general no han comido tan sano como deberían, algunas sí, unas no, pero han salido muchas dudas, ¿no? Bueno, vi que en tu Instagram me habías puesto un montón el tema de que me encantó, de hagan sus preguntas al aire, y creo que eso lo vamos a dejar para el final, ¿no? A ver, cuenta un Sí, poquito yo las cómo tengo está. apuntadas. Uh-huh. Dime. Me encantaría que tú, como primer punto, digas más o menos cuál va a ser el temario para que la gente vaya pensando y apunte sus preguntas y luego resolver las dudas. ¿Qué te parece? Sí, perfecto. Bueno, primero agradecerles a todos los que se están conectando, decirles que pueden ir escribiendo las preguntas si quieren aquí abajo en la casilla y yo voy a estar igual atenta para poderlas ir respondiendo hacia el final. Y lo que habíamos pensado un poco con Ale, justamente por lo que ella decía, es que ahora la alimentación, debido a la coyuntura y de que estamos conviviendo todos en familia, en un solo ambiente, probablemente nos hemos visto en la situación en la que todos podemos desayunar, almorzar y cenar juntos, pero cómo llevar esto de manera adecuada para todos, en donde probablemente hay un rango de edad muy amplio, hay familias que viven con los abuelos, ¿no? Entonces pueden haber condiciones de salud involucradas. Entonces, ¿cómo jugar con estas variables y hacerlo viable en realidad, ¿no? Y no sufrir en el intento. Un poco para que la conversación tenga un orden, yo lo había esquematizado en tres grandes puntos, pero de ahí podemos ir sacando ejemplos, respondiendo preguntas. La primera parte era hablar sobre la importancia del ejemplo, ¿no? El ejemplo que creo los padres, sobre todo, o los adultos de la casa, deben de ejercer y de presentar a los menores. Muchas veces, y creo, Ale, que tú vas a coincidir conmigo en este punto acá, llegan papás, mamás a la consulta para consultar por sus hijos, ¿no? No sé, mi hijo no come las frutas, no come la verdura. Y siempre la primera pregunta que yo hago es, ¿y tú las comes? O, Sí, ¿y te ve comerlas? ¿No? sí. Porque, claro, los papás pueden pensar, tú eres mamá y me podrás corregir, uno siempre querrá lo mejor para sus hijos y escucha las frutas, las verduras son importantes por la fibra, vitaminas, minerales, y entonces uno piensa que como adulto ya pasó muchísimos problemas y bueno, ya fue y no logró comer las frutas y no importa, pero que su hijo las coma, ¿no? Exacto. Pero en Obligado, realidad, obligado. obligado, pero que las coma, o las menestras, lo que fuera. Pero en realidad, si los adultos de la casa no demuestran con el ejemplo el comerlas, un poco complicado obligar a los hijos o a los menores comerlas, ¿no? O sea, si nunca te vieron, entonces, ¿por qué ellos piensan, por qué ellos tendrían que comerlo, ¿no? Tú sabes Y que lo mismo va a pasar. Uh-huh. No, tú sabes que algo súper interesante que me pasó esta semana es que me tocó una mamá que tanto ella como sus dos hijos no comen frutas y verduras, ¿ya? Y claro, estamos en época de cuarentena y todo, pero le pregunté cómo era el tema sensorial en la casa. Y ella no se había puesto a pensar que podía ser un tema sensorial. Y ahí te das cuenta Uh-huh. lo importante que es no solamente indagar en los sabores y los sabores y texturas, sino indagar más allá. Como uno como nutricionista, claro, es dar el ejemplo, pero también decir, a ver, tú como mamá no te gustan las frutas, solo comes tomate, por ejemplo, pero te has puesto a pensar por qué. O sea, está demostrado que si uno quiere prevenir las enfermedades en los niños y en los adultos, y más aún ahora en época de COVID,
el 60-70% de la alimentación tienen que ser frutas y verduras. Entonces, en verdad, si tú ves que la persona tiene un problema y no las puede consumir, tiene que hacer terapia. Y tiene que hacer una terapia sensorial y tiene que hacer una terapia de sabores y de texturas y descubrir por qué. Porque a menos que tengas una alergia, pero no puede ser una alergia a todas las frutas y verduras. O sea, Y algunas eso es tienen que algo que yo haber. te iba a decir, teniendo en cuenta la variedad de frutas y verduras que tenemos y que encontramos acá en Perú, por lo menos, es entendible que una fruta, una verdura no te guste por algún motivo o hayas desarrollado algún trauma de repente en tu infancia, pero que no te guste ninguna, ¿no? Claro. Eso ya es un poco más difícil. Y hablando de esto de los porcentajes que tú hablabas, de que las frutas, verduras deben constituir más o menos el 60% de la alimentación, es un poco también cómo se debe ver reflejado esto en el plato, ¿no? O sea, hablando del método del plato, en donde básicamente las verduras deben ser la mitad del plato. Y aquí también me pasa mucho que las personas piensan que comer verduras es una ensalada fría, ¿no? Ensalada de base de lechugas, no sé, con tomate, zanahoria rallada y, qué sé yo, cebolla. Y pepino, y Y en pepino. realidad, Claro. y pepino, y pepino. Y en Sí. realidad hay que variar, o sea, así como hay que variar el consumo de frutas y verduras por la gama de vitaminas y minerales que hay que incorporar, también hay que variar los métodos de cocción. Y comer verduras solamente crudas no es necesario. Pueden ser salteadas al horno, pueden ser incorporadas en preparaciones, un pastel de verduras, por ejemplo, no sé, ¿no? Mira, te doy mi ejemplo, ¿ya? Trabajemos, a mí me gusta siempre trabajar con ejemplos. Yo tengo dos hijos, una Ajá. de 10 y uno de 7. Cuando eran chiquitos, me comían todas las verduras, todas, brócoli, coliflor, a veces compraba, mira, beterraga, lo que sea. Van creciendo y es bien interesante porque yo he leído mucho del tema. Los niños de los 0 a los 3 años van a consumir absolutamente todos los alimentos que uno les dé, ¿ya? Puede ser que, como te digo, por temas sensoriales, algunos sí, algunas no, y hasta los 5, si tú le das esos alimentos, está confirmado que los niños que consumen ese tipo de alimentos a futuro van a tener algún gusto. Puede ser que de ahí se nos rebelen, tipo a los 7, 8 años que no quieran, a los 10, pero cuando ya son adultos, tienen ese sabor y pueden incorporarlos, ¿ya? En mi caso, para ser más exacta, Andrea, mi hija, es más de frutas que de verduras. Y cuando me toca darle verduras, le gusta muchísimo el tomate, bueno, el limoncito, y le doy las verduras como en soufflés, por ejemplo, este fin de semana, el martes que hice croquetas de atún, le puse ahí, creo que te has quedado sin señal, ¿no? ¿Me escuchas tú perfecto, Cristi? Sales como si no tuvieras mucha señal. A ver, un segundo. Bueno, hablaré hasta que aparezca tu señal. Ya, lo que te digo de las croquetas de atún, para mí ha sido la forma de incluirle a ella. ¿Me escuchas bien? Como que se colgó la imagen un ratito. Fácil, sácate el internet y vuélvete a conectar. Sí, creo que saca el internet y vuélvete a conectar para ver si ya. Entonces, las croquetas de atún, por ejemplo, para mí son una alternativa de darle a mis hijos lo que es las verduras. Ahí lo que hice fue les puse perejil, le puse zanahoria, le puse tomate, todo cortadito chiquitito, junto con el atún, que es un sabor fuerte, y de esa manera comen las frutas y las... ¿Ahí me escuchas bien? Ya, perfecto. Ya, buenísimo. Ya, estábamos comentando de cómo incorporar las verduras en los niños que no les encanta y cómo ver la manera de no pensar que es un plato de ensalada nada más, ¿no? En mi caso, estaba comentando, tengo una hija de 10 que muy pequeña comía todo y ahora le cuesta incorporar muchas verduras. Entonces, lo que hago es, hago puré de espinaca, hago a veces una salsa verde para los fideos, las croquetas de atún que comentabas un segundo con zanahoria, tomate y perejil. Entonces, de esa manera, los niños no le das el plato de lechuga, tomate y pepino, si no se lo das oculto. Y no pierde cuando calientas. O sea, cuando uno cocina el alimento pierde un 20-30%, pero tampoco tanto. Y no solamente No, son... y hay que balancear realmente si vale la pena darle, aunque sea habiendo perdido ese porcentaje, o no darle nada en absoluto, Correcto. Y otra cosa ¿no? importante es irles probando los sabores y las texturas, ¿no? Por otro lado, mi hijo de 7, por ejemplo, come los pokeballs. Entonces ahí en el pokeball le meto todo lo que son las verduras. Le gusta mucho lo que es... A veces tienes que jugar y darles mayonesa con tal de que coman el brócoli, ¿no? O sea, tienes que ver un poco el beneficio y cuál sería lo ideal.
Y en torno a las preparaciones, yo siempre digo, tratar de que tu plato tenga por lo menos 5 colores, para que sea vistoso. Si tú me pones una ensalada sin un rico aliño, tampoco me va a provocar. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Sí, ahora, yo me acuerdo también, una mamá una vez llegó a mi consultorio y decía, bueno, mi hijo no come ni nada de verduras. Dije, mira, vamos a hacer o sea, comida súper bien fideos, ¿no? Que es lo clásico. Vamos a hacer 2 salsas, una roja, con todo lo rojo que haya, ¿no? Que es un poco lo que tú hacías también escondiéndole los alimentos, y otra verde, con todo lo verde que haya. Y en la verde había espinaca, brócoli, obviamente albahaca, para que tenga el sabor como a pesto, ¿no es cierto? Bueno, entre otras verduras. Y en la roja, tomate, zanahoria, pimiento, en fin. Y así era una forma de también ir desarrollando un poco el gusto por estos nuevos sabores, que cuando el niño va creciendo, los va identificando, ¿no es cierto? Y se le hace más fácil. Es un tema de madurez también, y a veces hay que insistir sin obligar, ¿no es cierto? Pero también saber esperar. Sí. Y sobre todo, o sea, a mí algo que no me parece justo es dar un alimento cuando el niño también está inapetente, ¿no? Yo siempre digo, el mejor momento es cuando el niño tiene hambre. Por ejemplo, ahora nos pasó que Aurelio se moría de hambre a la 1, nos sentamos a almorzar y Andrea, como, mira, han pasado 60 y tantos días y es el único día que me ha dicho, ma, ahorita no quiero almorzar. No pasa nada, almuerza en 1 hora, acompáñanos y almuerza después. Pero sí es importante estar todos juntos en la mesa. O sea, Sí, ahora no hay excusa de no estar juntos en la mesa. Desayuno, almuerzo y comida, es importantísimo. sí. El estar juntos en la mesa en realidad es un tema desde educación, compartir, ¿no es cierto? El momento de dar el ejemplo, cómo incorporar los alimentos, que te vean comer, incluso si puedes involucrar a tus hijos en la elaboración del menú o de las compras o de la preparación. No quiero decir que hay que ser intensas con este tema y todas las semanas estarlos involucrando, pero si sabes que a tu hijo le encanta un plato, de vez en cuando también incluirlo y darle el gusto y llegar a una especie de negociación, ¿no? Te doy ese plato que a ti te gusta, pero también hay que incluir estas otras cosas que son buenas, ¿no? Por X motivo o por último porque a ti te gustan, ¿no? Finalmente en una familia hay que tener esa flexibilidad y un poco darle el gusto a todo el mundo también. Sí, mira, a mí me funciona bastante con el tema de meter alimentos. Por ejemplo, tengo esta máquina que pones la fruta congelada y de esa manera mis hijos como snack consumen la fruta y les gusta más que si les doy la mandarina o la, no sé, Claro, o la tal pera. cual. Otra cosa me sirve un montón, por ejemplo, para que coman manzana más seguido, como la manzana rallada con yogurt y canela. Y de esa manera también les encanta, que es una manera fácil, puede ser la manzana, puede ser la pera, puede ser durazno, pero sí, como bien dices tú, y sobre todo que la hora de la comida sea un momento de armonía, no de discusión, que eso también a veces pasa que, por ejemplo, yo me acuerdo de pequeña, iba a la casa de una amiga a comer muy seguido, y era un estrés, nos sentábamos en la mesa y ya todos teníamos el hombro arriba de las orejas, Duro. porque era. Y ahora, si el niño, eran 4 y el menor nunca comía, entonces el papá se quejaba de que por qué no comes, entonces lo miraba y te juro que sentarme a comer en la mesa era una ansiedad que se me iba el apetito. Entonces, Claro. muchas veces uno dice, pucha, es importante la hora de la comida, pero que no sea el momento de discusión de la familia. O sea, también pasa que muchos niños, su momento de llamar la atención es dejando de comer, ¿no? Y eso ya es otro tema, es un tema más psicológico, pero que la alimentación un poco sea la armonía. Entonces, por eso lo que tú decías hace un momento, que lo vamos a comentar, es hacer el menú juntos, ¿no? Para poder trabajarlo en equipo y que el niño a veces, no te digo que todo el tiempo, ay, ¿te gustaría tal? No, pero tampoco sorprenderlo con 5 platos seguidos que no le gusten. Nos están preguntando de los Gerber. Yo la verdad que soy de la idea de que mientras más casero sea el alimento, va a ser mejor. Pero, por ejemplo, si te vas de viaje y no tienes una fruta en la mano, es un Gerber, te va a servir. Pero si estás en casa, más aún en cuarentena, no es necesario comprar un alimento envasado si es que lo puedes preparar en casa, ¿no? Siempre, contra más natural tengamos nuestra alimentación, mejor. No solamente considerando el Gerber el reemplazo a una fruta, sino que ahora también encuentran opciones de como papillas, digamos, saladas, en reemplazo a algunas que podrías hacer en tu casa. Incluso podemos hablar hasta de alimentos congelados, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en realidad estos, o la gran mayoría de estos alimentos procesados,
siempre van a tener algún tipo de aditivos justamente para que la vida útil sea más larga. Entonces, finalmente, contra menos procesado y más natural, más puedas hacer en tu casa, va a ser mejor, bueno, para ti y para tu familia, en realidad, ¿no es cierto? Sí. Y claro, Eh, y otra cosa en el tema de las frutas, que mientras más enteras sean, mientras se pueda mejor, ¿no? Inclusive para los niños, o sea, no jugos, no extractos, o sea, mientras más fibra tenga, va a tener más vitaminas, más minerales y no se les va a disparar tanto el azúcar y le va a dar hambre. Por ejemplo, yo ahorita estaba viendo contigo, nos pusimos a ver juntas el tema de un Zoom que había interesante y me levantaba y me provocaba algo dulce y agarré una naranja, la partí en cuatro y me la comí, o sea, no jugo, no nada, ¿no? Buscar cosas saludables. Y otra cosa Lo bien mismo con interesante, las verduras, evitar los extractos de verduras y licuados de verduras y qué sé yo, mantenerlas siempre en la medida de lo posible, no solamente enteras, sino con cáscara, ¿no? Creo que no hay necesidad de pelar la manzana, la pera, el durazno, o en el caso de las verduras, no sé, el tomate, la zanahoria, el zapallito italiano. Mientras podamos mantener la cáscara, esta es donde hay mayor concentración, digamos, de fibra y finalmente vamos a obtener todos sus beneficios que son un montón, ¿no? O sea, podríamos hacer una sola charla en los beneficios de la fibra. claro, el azaí es muy bueno, que pregunta Valeria, pero el tema del azaí es que a veces le agregan demasiado plátano, ¿no? Entonces, a la hora de hacer la preparación es casi que un desayuno gigante. Entonces, puede ser, pero no demasiada cantidad de otros alimentos, depende de lo que busques, ¿no? La licuada, ¿por qué no, Sofi? Porque en la fruta, al estar licuada, no tiene, entra a la célula mucho más rápido, te dispara la glucosa y la insulina y hace que durante el día te provoque comer más y más y más. Y puede ser que sea con cáscara. Di tú que la licúas, no sé qué fruta, la piña, ¿no? Que igual pero es mucho mejor que sea entera, porque va a hacer que entre con menos rapidez a las células y te dé más hambre después. Con el tema de las También preparaciones, preguntaban, perdona, le preguntaban hace un ratito con respecto a las cantidades, ¿no? ¿Cómo calcular cantidades? Y en realidad, no sé si a ti te pasa, pero es muy difícil indicar cantidades sin haber evaluado a la persona, porque no es solamente dame tu peso y dame tu talla y ya está, ¿no es cierto? Entonces, para ahorita que nos preguntan y que, bueno, estamos abiertas a público, digamos, hay dos maneras fáciles de controlar un poco las cantidades. Uno es el método del plato, que ya lo había mencionado, en donde la mitad del plato tienen que ser verduras en la preferida o que prefieran en ese momento, y la otra mitad del plato la tienen que dividir en dos partes iguales. Entonces te queda un 25% que debe ser la proteína, digamos proteína animal, si es que comes o si es que no eres vegano o vegetariana, pollo, carne, pescado, huevo, lo que fuera. Y en el otro 25% del plato, cualquier tipo de carbohidrato o cereal, que puede ser arroz, camote, menestra, papa, ¿no es cierto? Y el otro método es el método de las manos, que también sirve, en donde, pero se va a ver reflejado, digamos, un poco las mismas proporciones que hemos hablado en el método del plato, donde las verduras son las protagonistas del plato, ¿no es cierto? Y tanto el carbohidrato como la proteína, una proporción, digamos, parecida entre ellas. ya. Y claro, y si te toca el paciente que viene y te dice, bueno, mi hijo no va a comer verduras y frutas y no lo va a hacer porque no lo va a hacer, yo siempre digo, evaluarlo con una terapeuta. Porque si a los 5, 6, 7 años ha decidido que no y nunca más, hay que ver la razón de por qué. Pero en el interín, por ejemplo, si estamos en época de COVID y tú me dices que tus hijos no van a comer verduras y frutas, tienes que darle un suplemento, pero con un especialista, porque no puedes darte el lujo de tener las defensas bajas. O sea, de nada sirve No, encerrarte teniendo en para cuenta salir. teniendo en cuenta que las frutas y las verduras son la principal fuente de vitaminas y minerales y ejercen un papel fundamental en el sistema inmunológico, ¿no? Sí. Entonces, el momento donde tenemos que estar más fuertes es donde tenemos que, de todas maneras, conseguir estos alimentos. Y acceso tenemos. Quizás está un poquito complicado y no llegan el mismo día, pero Pero es hay cuestión de 1000 sitios organizarte. donde sí, venden y te los llevan a la casa y todo. O sea, a mí me ha pasado un paciente, por ejemplo, que tiene 2 hijos y él, o sea, es una persona obesa que está bajando de peso y me dice, no, es que Ale, no consigo frutas y verduras. Y le digo, escúchame, se llama Daniel, le digo, Daniel, o sea, a ver, estamos en cuarentena, nos han alargado la cuarentena hasta julio. Vas a salir
y no tienes frutas y verduras en tu alimentación, o sea, ¿dónde va a estar tu defensa? O sea, te mueres de miedo al COVID, es más, tú me has dicho que casi que tus hijos no van a salir hasta octubre, que te parece una locura que yo a sacar a mis hijos, y me estás diciendo que no comes frutas y verduras, o sea, es la mejor defensa que les puedes dar. O sea, el 80% se va a enfermar, de 10, 8. Entonces, si tú no tienes las defensas altas, no puedes combatir este COVID. Y las defensas altas son sol, obligatorio apenas salga 15 minutos y si no, buscar suplementos, frutas y verduras y comer sano. Entonces, es un poco increíble, pero yo creo porque la gente no se da cuenta de que la alimentación es tu medicina. O sea, si no comes sano, no vas a estar bien. Y eso es lo que hay que Sobre todo ponerlo en la parte preventiva. Si uno está bien alimentado durante gran parte de su vida, realmente puede prevenir o retrasar, porque claro, hay un factor genético que no podemos manipular, ¿no? Pero sí puedes retrasar muchísimo el desarrollo de enfermedades y en todo caso llevarlas mucho mejor, ¿no? Y no Exactamente. llevarte un encontrón, digamos. Sí, Lo otro, para seguir un poco con el tema del ejemplo, es no solamente dar el ejemplo con la alimentación, sino que para tener un buen sistema inmunológico, un buen estado de salud, es importante llevar de la mano la alimentación con el deporte. Y en el deporte, en el ejercicio, también tenemos que ser el ejemplo, ¿no? No quiere decir que todos vamos a ir a entrenar vóley y que vamos a pertenecer a un equipo de algo, pero tener una disciplina diaria, digamos, de una rutina de ejercicio. exacto. Que, mira, en mi casa, por ejemplo, funciona que mis hijos hacen estos bailes de Just Dance. Andrea Ujú. por Zoom tiene en el colegio clases que hace softball y hace bailes y deporte. El chiquito más que nada sale a caminar ahora que se puede con los perros, ¿no? Pero en general, siempre buscarles el movimiento. O sea, está demostrado que el deporte te ayuda a levantar las defensas también. Habían 3 preguntas que había que responder. La primera, con el tema de las verduras, si tienen que ser crudas o cocidas, pueden ser las dos, no hay problema. Como decíamos, si las cocinas tampoco es que pierden mucho. Lo importante es hervir bien el agua y luego poner las verduras para que no se pierdan tantas las vitaminas y minerales. Con referente al tema del ayuno intermitente, ese es otro tema. Yo personalmente no recomiendo el ayuno intermitente y menos aún en época de COVID porque es algo que te restringe y está demostrado que genera mucha ansiedad en torno a las horas y estar muy pendiente con la alimentación. Y si tienes tendencia a tener un trastorno alimentario, es peor. Y mucha gente que busca estas dietas restrictivas generalmente está de la mano con mucha ansiedad. Entonces yo, Alejandra Valdés, si tú me dices que haces un ayuno intermitente, yo tendría que evaluar muy bien tu caso para ver si realmente lo recomiendo o no, ¿no? Ujú. Y por otro lado, había otra pregunta que hacían ay, ya se me fue, no sé, ya no me acuerdo. Si alguno se acuerda, me lo vuelve a preguntar y decimos. Yo quería aprovechar que estabas hablando del ayuno intermitente porque es importante eso que has mencionado al final, ¿no? El evaluar a la persona. Creo que el ayuno intermitente, como otros tipos de dieta, digamos, son una herramienta más que los nutricionistas podríamos tener a la mano y enseñar al paciente dependiendo de cada caso, dependiendo del estilo de vida de cada persona, de cómo lo lleve, si le funciona o no le funciona, si tiene alguna condición de salud o no. Definitivamente para algunas personas no estará indicado, para personas que tienen muy bajo peso, evidentemente para mujeres embarazadas o dando de lactar tampoco, para personas que tienden a la hipoglicemia tampoco, pero hay otras condiciones en donde sí considero que ha demostrado tener algunos beneficios. Si funciona o no funciona va a depender de qué tanto el paciente se pueda adherir a esta herramienta que uno le propone, ¿no? Y finalmente lo que mejor funciona es a lo que el paciente mejor se adhiere, porque si no, no lo va a poder hacer de manera sostenida en el tiempo. Exacto. Pero la mayoría de mis pacientes que me han buscado por eso han tenido algún tema de mucha ansiedad. La mayoría. Mm. Y ha sido como, no lo han tomado como algo que, mira, qué bacán, tengo este proceso de ayuno de 16 horas, sino empieza el momento estable de poder comer y que venga la hamburguesa, que venga la papa frita, total, después tengo 16 horas Es de que no ayuno, hacen un ayuno intermitente limpio, digamos, sino correcto, que... si no lo hacen en extremo. Ahí está lo de la vitamina D, ¿verdad? La vitamina D Sí. está en el sol, pero también está en el atún, en el salmón, está en los ácidos grasos buenos,
lo obtienes de muchos alimentos, o sea, no tienes que solamente esté el sol. Hoy día, por ejemplo, que hubo sol, yo me tiré al sol como una hora, como lagarto, pero en general, si no tienes la suerte de poder tener sol, que se nos viene el invierno, pero ojo que no tiene que haber un sol que queme, ¿ah? O sea, con que haya luz natural también funciona. Pero en general, si tú eres una persona que busca vitamina D en las grasas buenas, en el salmón, en el atún, y en general, a ver, algún otro alimento que me esté olvidando. En el huevo El podemos bacalao, encontrar el huevo, vitamina D también. champiñón de huevo y Este, bacalao, el en el aceite de aceite, bacalao. el aceite. Pero, y ojo que no es necesario echarse horas bajo el sol, con estar 15, 20 minutos, una parte del cuerpo, de repente las piernas o los brazos, es suficiente. Tampoco estamos diciendo que nos tengamos que achicharrar, ni mucho menos, es simplemente recibir un rato de luz natural, digamos, y ya estamos, ¿no? Entonces, creo que siempre podemos encontrar alguna manera. Además de que por más de que los días estén nublados, digamos, podríamos tener estos beneficios porque se da por los rayos ultravioleta. Entonces, teniendo en cuenta que la radiación aquí en Lima es alta, no habría ningún problema por ese lado, ¿no? No habría que asustarse. No. Cuando te toca a ti una familia con un plan de alimentación totalmente diferente unos de otros, ¿qué sueles recomendar? No, yo suelo recomendar que sea un mismo menú para toda la familia. Y me pasa, por ejemplo, no me pasa que cada uno de la familia tenga un plan de alimentación diferente, sino que en todo caso, cuando yo entrego un menú, siempre digo que sea el mismo menú para toda la familia, pero las cantidades que estoy especificando sí es para el paciente que fue evaluado, ¿no es cierto? Porque por lo menos cuando yo hago un menú, intento que sea con comida de casa, digamos, puede ser un guiso de pollo, puede haber locro, puede haber, no sé, cosas que uno suele comer, no es que ponga cosas raras, ¿no? Entonces, cuando hablo de menú, sí, para toda la familia, a menos que estemos hablando de alguna condición de salud, digamos, importante, en donde ya se tengan que tener algunos cuidados, pero en donde estaría el paciente tomando medidas especiales, no toda la familia, ¿no? Ahora, creo que esto se aplicaría sobre todo, por ejemplo, en pacientes renales, no sé, que tienen que tener un control riguroso de las proteínas, por ejemplo, si están en una etapa avanzada, dializar los alimentos, o sea, este proceso ya no lo recomiendo para toda la familia, ¿no? Pero si hablo para un paciente diabético, en donde le voy a recomendar dejar azúcares, incluir agua como fuente de hidratación principal, mucha fibra, creo que esos son lineamientos en donde estaría bien que toda la familia los haga, ¿no? Entonces, aparte, no es justo que alguien se esté cuidando en la familia y el del costado, por ejemplo, ¿no? Mandas pollo al horno y claro, el niño se come el pollo al horno, se come la papa y la mamá pone el arroz en la mesa y pone ya, pues, y al resto bastante mayonesa. A ver, si todos pueden un poco guiarse de la persona y comer un carbohidrato nada más, háganlo. O sea, es cuestión de hablar y también hacerlo como un tema familiar, sobre todo que los menús que tú mandas y yo mando son menús bien caseros y sobre todo es un estilo de vida. No es que yo voy a pedir que hagas esto por un mes. La idea es que sean costumbres para toda tu vida, ¿no? Y en el caso... y por lo mismo que yo hablaba de hace un rato de poder hacerlo de manera sostenida en el tiempo y mantener el estilo de vida, es también importante que la logística en la cocina no sea complicada, porque cuando tienen que haber compras para 3 personas diferentes y hacer 3 preparaciones diferentes al mismo tiempo, o sea, nunca más vas a regresar a ese plan de alimentación. No, no es real. También No. estaban preguntando de lo del acné. El acné es bien personal, pero dicen que o sea, de los estudios, ¿no? El estrés puede ser un factor que influye, que ahora en cuarentena está un poco alto. Los lácteos enteros, sobre todo, te piden que cambies lácteos descremados y las grasas en general. Bajar el tema de las grasas y bajar los alimentos muy saturados. Pero siempre está, o sea, el acné son miles de factores, no es que hay un alimento en sí que te produzca. Y también puede haber un tema de intolerancia o alergia alimentaria que podría, o sea, que sería necesario evaluar, por ejemplo, ¿no? El chocolate suele ser un alimento que desencadena una reacción alérgica y puede generar acné también. Los frutos secos, por ejemplo. Y los frutos secos incluso son considerados saludables, ¿no? Pero hay personas en las cuales tienen esta reacción y bueno, para ellos no estaría recomendado. O controlar bastante bien las cantidades.
Sí. A ti cuando viene, por ejemplo, una madre de familia con mucho sobrepeso y viene con la hija y solamente la hija tiene que hacer el plan de alimentación, ¿no sientes que es bien complicado? O sea, por lo menos a mí me pasa que viene una mamá que pesa 90 kilos, tiene que bajar 25, y la hija pesa 40 y tiene que bajar 11. No, es que ella, por ahora ella, porque solo puede trabajar una. Y yo volteo la tortilla y le digo, trabajemos en equipo, es importante. Y como que no entienden la situación y le digo, a ver, es bien importante que todos trabajemos y que si tú tienes este nivel de obesidad, también lo hagas, ¿no? Pero esa parte, yo digo, este plan de alimentación no va a durar tanto, porque no están Pero ahí qué cambiando. difícil, porque en realidad te estás hablando casi como un trastorno en la conducta alimentaria, ¿no? Ujú. Teniendo en cuenta que un trastorno en la conducta alimentaria no es solamente la anorexia y la bulimia, muchas No, veces el sobrepeso y la obesidad también entran en este grupo, digamos. exacto. Y es difícil hacerles dar cuenta. Ahora, uno como profesional de la salud y cuando está de ese lado del escritorio, digamos, siempre intenta darle todas las recomendaciones y hacerle dar cuenta, en este caso a la mamá, por ejemplo, y trato yo de agarrarlas por la parte, la logística de la cocina, ¿no? Porque suelen hacerse un mundo con las compras y cómo cocinar y qué sé yo. Y yo ahí les digo, bueno, que coman todos igual, o sea, todos deben unirse a este nuevo estilo de vida, que mal no les va a hacer, todo lo contrario. Este, pero ya que hacen ellos en la casa, escapa de nuestras manos. O sea, No, nosotros no nos podemos trasladar a la cocina con ellos o sentarnos a comer con ellos, ¿no? sí. Entonces, es un trabajo en equipo. Y escuché tu charla, creo que fue el jueves, con Gillian sobre la psicología, y en varios de los puntos que estamos tocando ahora, también entra en juego la parte emocional y psicológica de las personas, ¿no? De las familias, o sea, cómo ayudarlos a comer mejor o por qué se niegan a consumir cierto grupo de alimentos, digamos, o en el caso de esta familia, de esta mamá. O sea, el trabajo psicológico es clave y es importantísimo y muchas veces tiene que ir de la mano con nuestro trabajo. Bajar de peso no es solamente trabajo de la nutricionista, es un trabajo multidisciplinario en realidad. Sí, mira, algo que me pasó cuando empieza la cuarentena, me llama una paciente para que vea a sus 3 hijos, ¿no? De los cuales 2 tenían un poquito de sobrepeso y la niña en verdad no estaba dispuesta a mandarme su peso. Y estamos hablando de una niña de 13 años. Entonces le dije, no es un momento. O sea, no es un momento porque ella no quiere asimilar que tiene sobrepeso, no quiere mandarme su peso. Cuando entramos en el Zoom para conversar toda la familia, tiene que ser tarea siempre. Entonces le escribí a la mamá y le dije, dejémoslo ahí. O sea, sigue haciendo el plan de comida sana, pero no es saludable que generes estrés en esta persona. Porque primero que tienen que estar todos de acuerdo, yo siempre digo, y segundo que es una edad bien de riesgo, donde si tú obligas a hacer algo que ella no quiere, de ahí puedes dar el efecto contrario, ¿no? Entonces, sí, le dije, hagamos un plan sano toda la familia, pero no hablemos del peso, no hablemos de la talla, no hablemos de las mejorías, sino cuénteme cómo están haciendo para comer sano, nada más. Y darle hábitos de lo que era el agua y todo. Y justo habían puesto la ley del 30%, ¿no? El IMC por la obesidad, y el papá es obeso, entonces, que llegaba a 35, y cuando cambiaron la ley a 40, me dejaron de llamar, porque en verdad ya no había problema. Cuando yo le dije más Ahora, de 30, es grave, aquí ¿no? hablando del IMC, este nuevo punto de corte, el 40, o sea, no sé qué opinas tú, pero a mí me parece Es una locura. demasiado alto. Sobre 40 es una obesidad mórbida, ¿no? Sí. Entonces ya sobre 25 empieza el sobrepeso y empiezan a haber consecuencias, en todo caso, inicios de consecuencias. Imagínate sobre 40. Sobre 40 es una persona que tiene por lo menos 35 kilos de exceso, Sí, ¿no? es una locura. Entonces, claro, lo tienen que haber cambiado de 30 a 40 porque si no, más de la mitad de la población no podía trabajar. Sí. Sobre todo en la gente de que trabaja en agro, ¿no? Que mucha gente tiene sobrepeso, que viven en provincia y no iban a poder entrar a las empresas. El 28% de la población peruana tiene sobrepeso y obesidad. Obesidad más que sobrepeso. Sobrepeso yo creo que tienen 70-80% de la población. Estaban preguntando con el tema de las legumbres. Mira, la legumbre no es una proteína completa,
que es la lenteja, el frijol, porque tiene un aminoácido que le falta, que es la lisina, ¿no? Tiene la lisina y le falta la metionina. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Mezclarlas con un cereal. Pero está demostrado que no tiene que ser en el momento. No es que la lenteja tiene que en el momento estar con frijol, porque la digestión dura durante el día y los aminoácidos se quedan durante el día en la sangre. Lo que tienes que hacer en ese día, consumir algún tipo de cereal o consumir algún huevo, alguna proteína y lo llevas a cubrir sin problema. El tema de ser vegetariano es que tienes que guiarlo, sobre todo muy importante, con una nutricionista, porque está demostrado que la falta de B12 trae cansancio, trae una anemia muy fuerte, y mucha gente es vegetariana y no tiene idea de eso, ¿no? Entonces, si tú me dices por proteína completa, que lo están preguntando por un tema vegetariano, yo te recomiendo consultar a una nutricionista. ¿Alguna otra pregunta que se nos haya escapado que mientras estábamos hablando? Sí, yo tengo una pregunta que rescaté del casillero de preguntas que dejé. Preguntaban, ¿no? ¿Qué alimentos base recomiendan tener en todo hogar? Y me pareció una pregunta bastante curiosa y que dentro de todo abarca todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? Porque no hay un alimento base. O sea, la alimentación tiene que estar definida como variada y equilibrada. Y un poco proyectando la imagen, digamos, del método del plato. Para mí, el método del plato, eso es como el punto de referencia, digamos. Si las frutas, si las verduras son la mitad del plato, eso es lo que más tiene que haber en la casa, digamos. Y contra más variado, mejor. También uno puede guiarse, digamos, de la temporada, por ejemplo. Y lo mismo va a pasar con las carnes o las proteínas y con la fuente de carbohidratos. No es cuestión de que porque las lentejas son buenas, entonces comer solamente lentejas. Hay que incluir camote, arroz, podrías incluir fideos en algún momento, variar los tipos de menestras, que hay tantos, ¿no es cierto? Y lo mismo con los tipos de proteínas, porque hay personas que escuchan, es que el pescado es lo mejor, o porque el pescado tiene menor cantidad de grasa. Sí, pero ojo, algunos tipos de pescados también tienen alto contenido de mercurio, por ejemplo, entonces todo tiene sus pros y sus contras, y justamente por este tema de pros y contras es que uno debería intentar variar los tipos de carnes, de carbohidratos, de frutas y de verduras, ¿no? Entonces, como para dar una respuesta en concreto, diría que no hay un alimento base, pero sí encontrar una variedad en los alimentos que debemos tener en la casa. Claro, yo lo que suelo recomendar cuando me dicen, por ejemplo, me llama una persona para que le dé una charla o algo, le digo, mira, lo primero es piensa tú en la pirámide alimentaria, que se usa en el Perú desde el 87, ¿no? Abajo están los carbohidratos, que son los cereales, busquemos los integrales, mejor. La quinoa, por ejemplo, es un cereal, no es una proteína. Entonces está la papa, el camote, el choclo, todo lo que nos da energía, ¿no? De ahí frutas y verduras, las proteínas, huevos, y carnes, pollo y derivados, los lácteos, las grasas y arriba los dulces. Entonces, tú tienes que pensar que todo eso lo tienes que distribuir a lo largo del día. Si eres vegetariano, es diferente, si eres vegano, más diferente aún, pero en general tiene que haber un balance. Entonces, yo siempre que, vamos a ver si estamos de acuerdo en eso, pero yo mando en las mañanas una fruta picada siempre, alguna proteína, que ya puede ser huevo, puede ser leche, yogurt, y algún carbohidrato, avena, pan, hay gente que come camote en la mañana, ¿no? Luego a media mañana suelo mandar una fruta, hay gente que te pide algo más, como puede ser un huevo, o puede ser un yogurt, alguna proteína, y luego en el almuerzo, como dices tú, el plato, mitad de verduras, harinas y proteínas, ¿no? Nunca quitar una de las dos, siempre tiene que haber un balance. Si la verdura tiene choclo, beterraga o alverjita, y es un carbohidrato y no necesitas ponerle ni papa, ni arroz, ni camote, pero ahí está. Y en las noches depende del tipo de paciente, a veces le mandas carbohidrato, a veces no, y siempre buscar que la cena no sea muy tarde para que el paciente pueda descansar y no sentirse lleno. Pero también te preguntan, no sé si a ti te pasa, que te dicen, ¿y qué opinas de comerte un chocolate al día? Yo le digo, escúchame, todo depende del paciente. O sea, si hay gente que está acostumbrada a comerse un chocolate al día y tiene un peso saludable, su colesterol está bien, que lo siga comiendo. No pasa nada. Depende de muchas cosas, depende del paciente, depende de la cantidad de chocolate, depende del tipo de chocolate, la calidad del chocolate. Yo, antes de controlar cantidades, controlo calidad de los alimentos, ¿no? O sea, es muy diferente que una persona, por ejemplo, coma, qué sé yo, una milanesa de pollo a que coma un pollo al horno, ¿no?
o es muy diferente a comer una hamburguesa, a comer un asado, y las dos son carnes rojas, pero la cantidad de grasa y el método de cocción involucrado es totalmente diferente. Entonces, si ya de por sí el controlar la cantidad te genera ansiedad porque por ahí hay que medir y hay que pesar y hay que mirar el plato, si eso te genera ansiedad, entonces controla métodos de cocción, que es básicamente que no sean frituras, ¿no es cierto? Y controla la calidad del alimento, que sean alimentos nutricionalmente ricos. O sea, evitar lo empaquetado, básicamente. No sé si a ti te pasa, pero yo cuando voy a hacer compras me quedo gratamente sorprendida porque voy básicamente a las frutas, las verduras y lo fresco, digamos, de carnes, ¿no? O sea, muy, muy poco empaquetado. Ya tendría que ser algo ahora, por ejemplo, tengo atún siempre en mi despensa porque, bueno, no sé cuándo van a llegar mis compras y qué sé yo, el atún siempre salva. Pero, Tu ¿qué te estaba refrigeradora diciendo? tiene Contra cosas menos, vivas. Claro. sí, pero contra más natural y contra más evites la fritura, podrías dejar de preocuparte un poco en las cantidades. Obviamente, una persona que tiene un plato tridimensional, no estoy diciendo que no nos vamos a fijar en las cantidades, pero creo que hay otros puntos antes, ¿no? O sea, no es lo mismo comer 150 gramos de asado que comer 150 gramos de una hamburguesa. Por más de que los dos son 150 gramos, el método de cocción te puede agregar calorías por el simple hecho de ser fritura, ¿no es cierto? Y obviamente una fritura no es, digamos, no va a ser de buena calidad. Finalmente, eso quiere decir que está hecho con una cantidad enorme de aceite, más allá de la cantidad de grasa saturada, de ese tipo de grasa, de carne. Y otra cosa bien importante a veces es que la gente ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Ay, no sé. Bueno, dice, estoy comiendo ensalada. Y claro, y le ponen un pomo de mayonesa de 800 calorías. Le digo, mira, ¿sabes qué? No Bueno, comas la ayer me verdura. pasó. Ya, Ayer me pasó con una paciente, me dice, pero me encantan las ensaladas, yo como todas las verduras. Ah, perfecto, le digo, ¿y el aderezo? No, es que como ahora quiero que sea rápido, estoy comprando un aderezo. Ah, a ver, mándame la la foto del foto. etiquetado, ¿no? Los dos primeros ingredientes, aceite, azúcar. Claro. Chao. Y según Chao. ella no estaba comiendo harinas, ¿no? Pero el azúcar era el segundo ingrediente de la vinagreta. Entonces, no lo está haciendo bien. Y aquí que estamos hablando un poco sobre los aceites, hicieron una pregunta también, a ver qué opinas tú, porque yo creo que es algo que todas las nutricionistas podríamos tener un punto de vista diferente. ¿Qué opinamos sobre el aceite de girasol para freír? Ya. ¿Qué opinas tú? Mira, yo uso el aceite de canola, ¿ya? Porque considero que el de girasol tiene todavía un poco más insaturado, pero tampoco soy tan... O sea, a ver, el de canola es 4 veces más caro que el de girasol, ¿ya? Es mucho más caro. Entonces, pero a mí un aceite de canola me dura 3 meses. ¿Por qué? Porque yo agarro el pomo, agarro un Pirex, agarro un pincel, estas brochitas de que pintas en la pastelería, De cocina. y de cocina, y pinto la sartén. Entonces, no uso casi nada. O sea, entonces podría en verdad usar aceite de girasol, podría usar aceite de canola, podría usar aceite de coco, pero tampoco el aceite de oliva, porque el aceite de oliva cuando se calienta se satura y no es tan saludable. Entonces, ¿qué opino? Que tratar de no, pero tampoco te va a matar el aceite de canola, o sea, el de girasol. A veces, no sé si te pasa a ti, que te dicen, Ale, pucha, en verdad, en mi casa no se usa aceite, pero claro, sus hijos comen Oreos, Coronita, todo que está con aceite de palma. Entonces dices, claro, no le pones aceite a tu pollo, pero igual te comes la grasa por otro lado. Entonces, ¿qué aceite se usa? Yo uso en mi casa el de canola, ¿ya? ¿Cuál usas tú en tu casa? Yo uso el de oliva, en realidad, porque me centro mucho en lo que dije antes, o sea, realmente no frío nada. Yo uso muchísimo el horno Ya. o buenas sartenes, digamos, ollas de teflón, de cerámica, en donde necesitas una pincelada, como tú dices, Nada. Entonces puedes usar y cualquiera. muy, muy poco aceite. O sea, esa es otra cosa que comento con Augusto. La cantidad de aceite que compramos es mínima. O sea, realmente. Y creo que ahí también eso podría ser una buena estrategia que en las casas podrían aplicar, ¿no? Para todo el mundo, porque en realidad un método de cocción que involucra muchísimo aceite,
o donde el aceite está burbujeando, no está recomendado. No está recomendado no solamente por la calidad del aceite que uno puede involucrar y lo que sucede con el aceite a altas temperaturas, que hay aceites que lo soportan y todo podría ser. Hay mucha discusión sobre esto todavía, que a qué grados, yo no sé quién mide la temperatura del aceite en su casa, a menos que sea un restaurante. Posible. Pero lo cierto es que la cantidad de calorías que te agrega el simple hecho de freír no te conviene, ¿no? O sea, míralo por ese lado. Entonces, usa otros métodos de cocción que puede ser desde la olla de presión, el horno, al vapor, salteados, a la plancha, en fin, hay Claro. miles, ¿no? Hay miles de... Y suficiente, No, sí. la salchipapa, ponte en mi casa, bueno, la salchicha en verdad es el resto del animal, no es nada saludable, pero las papas fritas yo las hago con estas nuevas de sartenes con aire caliente y queda súper bien. Preguntaban, algo preguntaron del aceite, que si no consumes grasas no es bueno. La grasa es si tú no consumes grasas no tienes cómo absorber la vitamina A, D y K. Entonces necesitas comer grasa. Tu cuerpo necesita grasa y si no tienes un peso adecuado, hablando de la grasa en el cuerpo, las hormonas se fabrican a partir de la grasa. Entonces, si tú tienes un grado de desnutrición en el cual no hay grasa, tus hormonas se van al cielo o abajo y empieza el problema de la caída de pelo, la piel y todo. Entonces, no es bueno dejar de comer grasa. Lo importante es que sea grasa No, saludable. exactamente, volvemos al punto inicial, la calidad de la grasa. Busquemos que sea aceitunas, palta, aceite de oliva, frutos secos, las semillas podrían contribuir un poquito con esta calidad de las grasas buenas, digamos. Ahora incluso encontramos mantequillas veganas, digamos, ¿no? La mantequilla de maní, mantequilla de almendras, solamente hay que buscar una que no esté endulzada, por ejemplo, y ya está, o sea, formas de incluir grasa saludable tenemos, no hay excusa. Los pescados grasos también, el Exacto. salmón, la trucha, el atún, El pollo tiene grasa también. O sea, dentro de... todas las carnes. En La verdad, yema del la huevo. yema del huevo, o sea, si tú ves el alimento, a veces la grasa está oculta, ¿no? Que por ahí preguntaban una hamburguesa a la semana no hace daño, o sea, lo que decíamos, todo el exceso es el problema. Y yo, las papas fritas al horno, yo las uso mucho, esas que vienen listas, que no son prefritas, las normales que vienen listas, las metes al horno y quedan súper bien. Y otra cosa importante es la cantidad, o sea, no se preocupen si un día el niño quiere papas fritas, o sea, no es grave, un día que coma papas fritas no va a ser grave, el tema es que sea todos los días para que el niño coma, tiene que haber papas fritas, ahí es cuando viene el problema, o que los guisos que tengan demasiado aceite, o sea, como dices tú, es importante invertir en buenas sartenes, en buenas ollas, para que no tengas que utilizar la grasa para que no se pegue, nada más. Y saberlas cuidar es importantísimo porque si no te terminas comiendo el teflón. Entonces, yo lo que recomiendo es, sí, invertir en buenas sartenes, buenas ollas, pero que los utensilios de la cocina sean de silicona, digamos, o estos como de plástico, y no los de aluminio, que Lo terminan raspo. raspando más la olla, ¿no? O de Es más madera, grave todavía. yo uso palos O de de madera, madera, en todo uso un caso. montón, Sí, sí. eso mucho mejor. Otra pregunta o otra forma, digamos, de cómo podríamos llevar la alimentación para toda la familia es cuando hay casos especiales. Por ejemplo, una persona que es intolerante a la lactosa y compra leche de vaca, evidentemente, sin lactosa para la casa. Yo siempre pregunto si es que hay niños en la casa que también toman esa leche, ¿no es cierto? Porque o sea, el papel de la lactosa en la absorción de calcio es importante. Entonces, me parece, y siempre enfoco mucho que los niños no tomen la leche sin lactosa, sobre todo los menores de 2 años. Ya luego se ha demostrado que la leche de vaca no es esencial, digamos, y hay otras fuentes de calcio. Pero darle una leche sin lactosa al niño es algo que yo no recomiendo. No, sobre todo que también o sea, el niño hasta el año, lo que es las leches que son maternizadas, ¿no? Hasta el año, lactancia materna o leche maternizada. Y del año a los 2, leche entera, ni siquiera descremada. Y a partir de los 2 años, descremada para el resto de la vida. Para el resto de la vida. Pregunta de marcas de sartenes, te mentiría. O sea, yo te diría que vayas a una tienda y preguntes qué sartén buena tienen, que no se peguen las cosas, ¿no? Pero yo ahí, sí, pero más importante, o sea, puedes buscar una buena sartén,
pero si no la cuidas, igual se te va a malograr. Entonces hay que cuidarla no solamente con los utensilios adecuados, sino al momento de lavar. Si las lavan con la parte verde de la esponjita o esas esponjitas de metal, obviamente también se va a ir todo el teflón o la cerámica o el material que sea, ¿no? Entonces, es todo como un círculo vicioso. Si no fríes, no tendría por qué pegarse, ¿no es cierto? Entonces también va a ser fácil de lavar. Ponerle solamente el detergente, lavar con la parte amarilla de la esponja o quizás dejar remojar un rato y ya está, no hay ningún problema. Pregunta Steffi sobre la half and half. Esa no es verdad, no es leche, es como un sustituto de leche que se usa para cortar el café, pero no tiene, sí tiene lactosa, ¿no? El half and half es como una especie, estaba preguntando si es lo mismo que leche descremada. No, no es lo mismo que leche descremada. El half and half tiene como, es como un sustituto que se usa para el café para cortar, pero no es que tenga cero grasa, ¿no? No es como la leche descremada que tiene 1% de grasa. Está en la pregunta anterior que se borró. Sí, yo recién estoy viendo preguntas. Aquí alguien pregunta si las proteínas, digamos, las legumbres, o sea, las fuentes vegetales de proteínas podrían suplir las fuentes animales de proteínas, o sea, las diferentes carnes, ¿no? Ahora se escucha del Meatless Monday, por ejemplo. Sí, yo por lo menos no tengo ningún problema y estaríamos, o sea, imagínense, si hay personas que pueden llevar una vida vegana o vegetariana, ¿por qué las personas que decidimos comer carne no podríamos tener un día vegano o vegetariano? No hay ningún problema con eso. Siempre y cuando, como dijo Ale, de alguna manera durante el día haya esta combinación de legumbres con cereales, ¿no? Yo cuando lo explico en el consultorio muchas veces hago referencia, es como tener un presupuesto. O sea, tú durante el día tienes que comer la menestra, el arroz, no sé, entre otras cosas, ¿no? Y en qué momento lo comas, depende un poco de ti, claro, pero lo tienes que poder comer. Sí, y otra cosa que me parece interesante comentar, ya que estamos en tema de familiar, es que cuando alguien decide hacer un plan de alimentación y quiere meter a alguien en la familia, es importante, es muy importante, no obligar a la persona a hacerlo. Porque es bien complicado. Por ejemplo, ahora en cuarentena, yo hice una promoción por el Día de la Madre y una señora le regaló a su hijo y a su esposa para que hagan el plan sin preguntar, ¿no? Entonces me dice, ay, contáctate, que van a estar felices. Le escribo, oye, tu mami me ha dado este... Y yo, ¿por qué? Y te imaginas, o sea, y claro, me dijo, Ale, en verdad, 1000 gracias. Al final, claro, le mandé el plan lo que hice fue, más que hacerle un plan personalizado, le dije, mira, ya que no estás interesado en bajar los 25 kilos que quieres bajar tú y los 30 de tu mujer, y te has sentido inclusive hasta ofendido con el tema, no te preocupes, lo que voy a hacer es darte un plan de comida sana para que aprendan en esta cuarentena a cocinar saludable, pero no es, si tú realmente no quieres hacerlo, no lo hagas. Y eso es bien importante, o sea, tú, cuando hablamos de comida saludable y cuando hablamos de comida en familia, no traten de no meterse en la alimentación del resto. O sea, a menos que sea un niño que tú puedas dirigir la alimentación, pero tampoco, o sea, mi hija de 10 años ya perfectamente sabe lo que es bueno y lo que no es bueno. O sea, si yo voy a decirle, Andrea, ¿te estás comiendo la Nutella? Andrea, o sea, y sobre todo en mi casa no hay nada con llave. O sea, tú vas a mi despensa y encontrás mantequilla de maní, si es que hay Nutella, si hoy día en la mañana mi hijo se levantó y me dijo, mamá, he visto un programa de televisión cocinando con Nardia y hay un panqueque que tiene peanut butter y gorda, hagámoslo. Y lo hicimos y se quedó la mitad, era una fuente grande, se quedó la mitad, pero lo que voy es que, o sea, si mañana él me dice, por ejemplo, quería almorzar en pollo a la brasa, le dije, escúchame, ya comimos el panqueque en la mañana, ya hubo un tema ¿no? El hora del almuerzo, algo saludable, ¿no? O sea, un poco el buscar el balance. Y si es que alguien quiere cuidarse y alguien quiere hacer un plan de alimentación, es importante que todos comamos sano, sí, pero tampoco es importante que el del costado, si le provoca algo extra, no pasa nada. Pero nunca, y sobre todo en los casos de los niños, obligarlos a ir a una nutricionista si ellos no quieren, porque puede generar un trauma a la edad que sea. Cuando a mí me llama un paciente con una niña de 8, 9 años y me dice, es que quiero que ayudes a mi hija a bajar de peso, le digo, mira, a la edad de 8, ella ya me puede escribir y ya me puede sacar la cita. Y si quieres, acompáñala tú a la llamada, pero es importante que tome el primer paso porque no es lo mejor que venga un paciente al consultorio, que te busquen cuando no están dispuestos a hacerlo, porque va a generar más el lado negativo que el lado más positivo. Rechazo. ¿No es cierto? A ti te pasa lo mismo. Totalmente.
O que vienen los esposos Totalmente. y no ayuda, el esposo no ayuda, ¿no? Sí, es un trabajo de la familia, se necesita mucho apoyo y mucho soporte en realidad también, ¿no es cierto? Y con esto que mencionabas hace un rato del balance, creo que va un poco de la mano con la flexibilidad también, porque hay muchas personas que me dicen ya, ¿y cuál va a ser mi día libre? Mm. ¿O cuál va a ser mi cheat meal? ¿No es cierto? Ujú. Y yo digo, o sea, yo siempre digo, a ver, si yo estoy hablando de un estilo de vida saludable, la recomendación va siempre para la casa, teniendo en cuenta que contra más comas en tu casa, digamos, o comida casera, va a ser mejor, porque tú sabes qué has comprado, tú sabes cómo lo has cocinado y controlas cuánto te sirves, ¿no? No es lo mismo, por más de que vayas a una cafetería o a un menú o a un restaurante y te den el menú, que puede ser también un pollo saltado, tú no sabes qué corte de pollo han usado o cómo han aderezado ese pollo, que hace la diferencia, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto es importante para que todos puedan llevar de la mano el estilo de vida y con eso ya no necesitas saber cuándo es tu cheat meal o tu cheat day. El comer un postre o el tomarse la gaseosa o celebrar de alguna manera por ahí con una copa de vino o algunas copas de vino, lo que fuera, no te lo tiene que decir tu nutricionista. Si tu balance en general es bueno, tú puedes darte ese gusto, qué sé yo, el viernes en la noche, el sábado, todo el domingo, teniendo en cuenta, yo siempre recomiendo hacer un análisis como una proyección de cómo va a ser la semana, ¿no? Porque hay semanas, sobre todo cuando va a llegar Navidad, hay semanas donde tienes el lonche familiar, el cierre de año y por ahí algún otro evento más, ¿no? Qué sé yo, algo del colegio, por ejemplo. Si tienes 3 eventos en la semana, de repente puedes sacrificarte, digamos, o controlarte en 2 y ya relajarte en uno. Pero es que si te vas a relajar en todos, No vale la pena. básicamente de 3 días de la semana, es casi el 50% de la semana, no vas a lograr tus objetivos. Así tu objetivo sea bajar de peso, que no todo el mundo tiene un objetivo estético, también tu objetivo podría ser controlar tus niveles de colesterol, de glucosa, en fin, una serie de cosas, ¿no? Entonces, me sirve mucho el hacer esta proyección de la semana y trabajar en base a cómo ellos saben que va a ser su semana para saber qué días tener un mejor control y qué días poder un poco olvidarse del plan siguiendo unos lineamientos nada más, ¿no? Y no a todo el mundo le puedes, o sea, por ejemplo, si tienes un paciente con trastornos de alimentación, no le puedes dar muchos días libres, porque de ahí empieza la restricción y es bien complicado. Por eso las nutricionistas trabajamos individualmente, no es que copy-paste, menú, chac, no, o sea, así no funciona. Depende de la alergia del paciente, depende, ¿no? Depende de muchos factores. Adriana nos está preguntando qué suplementos recomendamos a los 40. A ver, Adri, tú estás mejor que a los 20, por favor. En general, comer sano, o sea, yo tengo 38 y suplementos tomo. Probióticos todos los días, porque yo sufro de gastritis, tiendo a la gastritis, ya no, por suerte. Yo tomo magnesio en las tardes porque me ayuda mucho a dormir mejor. Y vitamina B12, una de 1000 cada 3 días. Yo, ¿por qué? Porque mi ansiedad viene a nivel estomacal. Entonces mi segundo cerebro es mi estómago y yo no llego a absorber maravillosamente la B12 aunque consuma alimentos de origen animal. Y el magnesio porque a mí me ayuda a descansar mejor. Pero los suplementos tienen que hacer de acuerdo al paciente. Hay multivitamínicos, yo no tomaría porque como muy saludable, pero sí siento que esos minerales en un muy buen tiempo me han ayudado. Nos quedan 2 minutitos para cerrar. ¿Alguna pregunta que se haya quedado en el aire, Cristi? No, yo las apunté y creo haber respondido todo y también hemos respondido lo que han preguntado por acá. Solamente para complementar tu respuesta hace un ratito, es importante antes de suplementar tener los resultados recientes de análisis de sangre para ver en base a qué estamos suplementando y por lo menos en cuanto a los multivitamínicos suelen tener una dosis pequeña de muchos minerales, ¿no? A veces es mejor tener un solo elemento por cápsula, digamos, para tener una mejor biodisponibilidad del mineral que queremos tener. Exacto. Y te hablan de glutamina, hablan de magnesio, o sea, tendríamos que conocerlas. Yo nunca recomiendo abierto, ¿no? El live va a Sí. quedar guardado, igual, ante cualquier pregunta nos pueden escribir a cualquiera de las dos,
Es más, podrían sugerir si quieren algún futuro tema, podríamos hacer la segunda temporada, ¿ya? Es más, tenemos creo que para 10 temporadas en cuarentena, o sea que pueden haber varias temporadas más, y la idea un poco, el tema es estar conectados, ahora hemos hablado sobre la alimentación familiar, pero puede ser, como que nos lancen los temas y nos volvemos a juntar, yo feliz, ¿ya? Perfecto, Bueno, Ale, me encantó conversar contigo. Sí, Y muchas ojalá gracias hayamos a todos. respuesto a varias preguntas. Sí, y si queda algo libre, que nos escriban a las dos y feliz de la vida de poder solucionarlo, ¿ya? Y va a quedar grabado en live Perfecto. y voy a colgarlo en alguna página para que también lo tengan, o Nutriale o en el Arribas Nutrición, ¿no es cierto? Sí, yo voy a Ya, intentar hacerlo repost y bueno, ya. cualquier cosa ahí nos hablamos. Gracias, que te vaya Chao, lindo. chao, cuídense, Gracias, chao, nos chao. vemos. Bye.